Muy buenas tardes, queridos amigos. En estos momentos vamos a grabar el segundo vídeo acerca de la mujer samaritana y con el tema general de encuentros con Jesús, ya que esta mujer se encontró con Jesús. El pasado día o en el pasado vídeo consideramos dos cosas. La primera cosa acerca de este capítulo 4 de Juan, que ya dijimos que no lo volveríamos a leer porque es muy largo, pues consideramos dos cosas. La primera cosa tenía que ver con el mensaje central de este encuentro, que está en los versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por lo tanto, vimos esta primera cuestión. Y luego, en segundo lugar, vimos la evolución positiva que hace esta mujer. Destacábamos en ese vídeo pasado que al principio esta mujer casi menosprecia al Señor Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí agua, que soy samaritana? Y dice el apóstol Juan: porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, y ya llevaban unos 560 años enemistados. Pero luego vemos cómo esta mujer, cuando se pone a hablar con el Señor Jesús y lo escucha, se va produciendo en ella una evolución positiva. Y esto lo vimos en distintos textos, ¿verdad que sí? Y quedábamos a las puertas de la tercera enseñanza. La tercera enseñanza que vamos a ver hoy veremos dos más, la tercera y la cuarta, pero ahora quedémonos en esta tercera. La tercera enseñanza tiene que ver con el poder del testimonio personal de la persona. Leemos muy al final del versículo 39, y luego veremos el 42. Dice en el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y luego en el versículo 42, cuando ellos van y se entrevistan con el Señor Jesús, llegan a esta conclusión. Y decían a la mujer, al regreso: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el enviado. Sí, queridos amigos y queridos hermanos también, qué importante es el testimonio personal. Cuánto poder llega a tener. En el versículo 14 leemos: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, Y yo, en este momento y en este punto, quisiera tener unas palabras de ánimo hacia todos aquellos creyentes que han recibido el don de parte del Espíritu Santo de evangelistas. El libro de Proverbios, en el capítulo 11 y versículo 30, dice lo siguiente: el que gana almas es sabio. Pues sí,
Ya lo creo que sí, que es sabio el que gana almas, porque le puede ocurrir lo que vemos en aquella parábola del mayordomo infiel. Cuando el Señor Jesús en el capítulo 16 de Lucas y versículo 9, dirá: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en los lugares celestiales. Es decir, la enseñanza por el contexto, la enseñanza en este capítulo 16 de Lucas es que por medio de las riquezas que no son nuestras, que nos las da Dios, las empleemos de tal manera que ganemos almas para el Señor, comprando Biblias, regalando lo que sea, empleando nuestro dinero en evangelizar. ¿Y qué ocurrirá? Pues que estas personas, probablemente que habremos ganado con nuestro dinero, marcharán a la presencia del Señor antes que nosotros. Y dice ahí el Señor Jesucristo que cuando nosotros marchemos a la presencia del Señor, ellos nos estarán esperando. Nos estarán esperando para darnos la bienvenida y para decir de alguna manera: yo fui salvo por esta persona que viene ahora aquí al cielo, que acaba de fallecer. Yo me adelanté, pero tengo que darle la bienvenida y darle las gracias, porque gracias al empleo de su dinero yo pude salvarme. Sí, el que gana almas es sabio. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios capítulo 15 y versículo 58, último versículo de aquel capítulo tan interesante que tiene que ver con el tema de la resurrección, dice: estad firmes y constantes. A ver, que lo tengo aquí, que se me dobla esto. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No penséis que habéis empleado ciertos recursos vuestros y los habéis perdido y no hay ningún resultado positivo. No, ni mucho menos. Todo vuestro trabajo hecho en el Señor, dice ahí Pablo, no es en vano, no es en vano. Si no es ahora, un día veremos los resultados y un día veremos los frutos. Queridos amigos y queridos hermanos también, tenemos que saber que para Dios no existen las casualidades. A veces las personas, los humanos, pensamos: ¡buah! Esto ha sido casualidad, esto ha sido casualidad. Pero para Dios, según el testimonio que vemos en la Biblia, la palabra de Dios, no existen casualidades. Leemos en el Salmo 37, versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Aunque esto el hombre no lo sabe, no lo descubre de momento, pero el Señor se encarga de ordenar los pasos nuestros. Otro salmo, Salmo 32 y versículo 8, dice Dios: te enseñaré el camino por el que debes andar. Tú has de andar por un camino, no lo conoces de momento, pero no te preocupes, yo te lo enseñaré. Una cuarta enseñanza que encontramos en este capítulo 4 de Juan. Esta tiene que ver con la importancia de una convicción, es decir, de una fe personal. En el versículo 42 hemos leído que aquellos hombres decían a la mujer, al regreso de haberse visto con el Señor Jesús: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente el Señor Jesucristo, es el Salvador del mundo, el Mesías, el enviado. Sí, qué importantes, queridos hermanos, una fe personal y una convicción personal y un testimonio personal.
el apóstol San Pedro en aquel conocido capítulo 6 de Juan, cuando el Señor, después de que muchos de los que le seguían lo abandonaran y se pusiera a invitar a los 12 con las palabras de ¿queréis iros vosotros también como se han ido estos? El apóstol San Pedro le responde: nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo nos vamos a ir, Señor? De ninguna manera, de ninguna manera. Qué importante es una convicción personal. Cuando el apóstol San Pablo escribe la carta a los Romanos capítulo 10 y versículo 17, declarará que la fe salvífica, la fe que nos va a conducir al cielo, la fe viene por el oír, pero no por cualquier oír, no por el oír de un mitin, de una conferencia, de lo que sea, sino por el oír de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Aquí vemos dos conductos variados. Por un lado vemos el testimonio de la mujer y por otro lado vemos el testimonio de Cristo. En el versículo 39, en cuanto a la mujer, leemos: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Creyeron gracias al testimonio que les dio la mujer, pero también hay un segundo conducto, que es el conducto del Señor Jesucristo. En el versículo 41 dice que creyeron muchos más de los que ya habían empezado a creer por la palabra de la mujer. Creyeron muchos más por la palabra del Señor Jesucristo, por la palabra del Señor Jesucristo. Y tengo aquí una hoja de calendario del día 19 de agosto, no hace ni 2 semanas, del 2024, y que mira por dónde tiene que ver con esta mujer, la mujer samaritana. Leo el encabezamiento. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesucristo. Y el título, que será el que yo también le pondré cuando la semana que viene suba este vídeo a las redes sociales, el título de esta hojita es: mi corazón se abrió como una puerta oxidada. Como una puerta oxidada. Y aquí hay un testimonio. Desde niña me intrigaba mucho la persona de Jesús. Sentía que había un vacío dentro de mí. Veía que mis amigos cristianos vivían en paz. Lo que no ocurría con mi familia, que había caído en una espiral de drogas y de delincuencia. Me hundí en una depresión que empeoraba con cada nueva desgracia familiar. Uno de mis hermanos tuvo que pasar por un programa de desintoxicación. Cierto día me pidió que lo acompañara a una de sus terapias, esperando que esto me ayudara a salir de mi problema. Allí descubrí que las personas que iban a ese lugar estaban como destruidas, pero aprendían a amarse unas a otras. Nunca se hablaba allí de videntes, nunca se hablaba de profetas extraños, solamente se hablaba de Dios. En esa época, uno de mis primos se volvió cristiano. Bueno, es una manera de hablar. Quiere decir, se convirtió al Señor Jesucristo. En esa época uno de mis primos se volvió cristiano. Le pedí que me regalara un Nuevo Testamento y así lo hizo. Y cuando lo leí experimenté un verdadero cambio. Sentí que mi corazón se abría como una puerta oxidada. Comprendía cada versículo con cada fibra de mi ser. Era como si estuviera bebiendo agua fresca. Y no quería perder ni una gota.
experimenté una extraña y nueva alegría. Era una sensación muy dulce. Jesús empezaba a obrar en mí. A esta es a la conclusión que llegó. Como la mujer samaritana, cuya historia se narra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, empecé a hablar de Jesús a todos los que conocía. Una persona evangelizadora. Una semana después, mi marido, mis 3 hijos también, aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y firma este testimonio una mujer llamada Nadia. Mira por dónde. Me acuerdo yo de hace muchos años. Una atleta rumana que había sido medallas de oro en las Olimpiadas, que se llamaba Nadia Comaneci. Me viene ahora a la memoria, Nadia. Parece ser que este es, pues, un nombre rumano, o por lo menos allí se lleva, sí, el testimonio de Cristo, el testimonio, de esta mujer acerca de su encuentro con Jesucristo. Querido amigo, ya vamos a ir terminando. Quisiera decirte que la mujer, aquí en Juan 4, la vemos como cansada de la vida. Cansada. Como veíamos el pasado día. Había tenido muchos amores. Era una mujer destrozada, cansada de la vida. Sin embargo, al Señor Jesucristo lo vemos cansado del camino. La prueba es que tiene sed, porque el Señor Jesucristo, como persona humana que era, sentía sed, sentía cansancio. Tenía la necesidad de dormir, sentía hambre, la necesidad de comer. Era un humano perfecto. Él sentía sed. Leemos en los versículos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era la hora del día donde más calor hace. Y probablemente esta mujer eligió esta hora para no ser criticada por el resto de mujeres que conocían acerca de su vida depravada. Aquí detrás tenemos un pozo. Un pozo. Por eso he querido grabar aquí. Un pozo con mi garrota, como siempre que puedo, colgada. El Señor lo vemos cansado del camino. Quisiera decir a los queridos amigos que no conocen demasiado bien la Biblia, que cuando el Señor Jesucristo se encarnó y vino a este mundo, Él pasó por todos los trances que pueda pasar cualquier ser humano. Como todos, nació a través de una mujer, se fue formando, fue creciendo como todos, creció de una manera especial. Dice la Escritura que crecía en conocimiento y en sabiduría, mucho más que nosotros, por algo era el Hijo de Dios, pero Él pasó por todos los tramos que pasamos nosotros. Él se cansaba y necesitaba dormir. Muchas veces se quedaba a dormir en la popa, en un cabezal, en el barco o en la barca. Él fue perfectamente divino y perfectamente humano. Y como humano que era, el final de su recorrido fue la cruz del Calvario, donde Él murió por todos nosotros. Alguien ha dicho, y creo que con mucha razón, de que Dios no puede morir. No, no puede morir. Sin embargo, sí que murió en la persona de su amado Hijo, en la persona de Jesucristo, el cual no dejaba de ser Dios, como Dios el Padre y el Espíritu Santo. Ahí sí que murió.
Y ahora ya, a la espera del tercer y último vídeo acerca del encuentro con esta mujer, vamos a despedirnos como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, te damos gracias por estos encuentros tan hermosos, tan aleccionadores, que nos dicen tanto, que nos hablan tanto de tu designio, de tu querer encontrarnos. Gracias porque viniste a buscarnos y a salvarnos. Gracias por el ejemplo de esta mujer. Gracias por las facetas que te vemos a ti delante de esta mujer. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más cerca de ti y a dar testimonio de nuestra fe ante todo aquel que se cruce con nosotros. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud, ya que esta oración te la elevamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.